Un viajero exploraba las callejuelas de un pueblo sereno, sin imaginar que en cuestión de segundos su destino daría un giro inesperado. Desde las sombras, una perra de pelaje deslucido emergió. Su figura delgada y maltrecha reflejaba algo más que hambre. Había urgencia en su mirada, una súplica silenciosa que traspasaba cualquier barrera. Aquello que estaba a punto de ocurrir no solo cambiaría su vida, sino muchas otras. La historia que estás a punto de escuchar te estremecerá hasta lo más profundo, una mezcla de angustia y esperanza que jamás olvidarás. Antes de seguir, no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones. Así podremos seguir compartiendo relatos como este. La luz dorada del atardecer se filtraba entre los árboles, proyectando sombras alargadas sobre un sendero de tierra. En un rincón escondido de un pueblo portugués, el silencio era casi absoluto, roto solo por el trino de los pájaros. Andrés, un viajero de 35 años, avanzaba con paso pausado. Había decidido apartarse del caos urbano en busca de tranquilidad, pero en su tercer día allí, encontró algo muy distinto a la paz que anhelaba. Al dar un paso más, un leve crujido a su izquierda lo hizo detenerse. Giró la cabeza, su corazón latiendo con fuerza. ¿Un animal? Su mente divagó. No era alguien acostumbrado a encuentros con la naturaleza salvaje. Sin embargo, lo que vio a continuación lo dejó sin aliento. De pie, en medio del camino polvoriento, una perra mestiza lo observaba. No era una aparición cualquiera. Su estado le hizo estremecerse. El animal estaba en los huesos, cada costilla marcada en su piel como cicatrices del hambre. Su pelaje, antaño robusto y reluciente, ahora se encontraba enredado, cubierto de polvo y lodo seco. Pero lo que realmente lo paralizó fueron sus ojos. No eran los ojos de un perro sin hogar común. Number. Eran pozos oscuros repletos de desesperación. Andrés dio un paso al frente y la perra no retrocedió. No gruñó ni mostró miedo. Solo lo miraba con una intensidad que helaba la sangre. Y entonces hizo algo que le erizó la piel. Avanzó con lentitud. Sus patas temblaban con cada movimiento, su aliento agitado, como si hubiese estado corriendo durante horas. Cuando estuvo lo bastante cerca, mordió con suavidad la tela de su pantalón y tiró. Un escalofrío recorrió la espalda de Andrés. ¿Qué? Susurró, sin comprender. La perra lo soltó por un instante y clavó sus ojos en los suyos. No había agresión en su gesto, solo una súplica muda. Luego, tiró de nuevo, esta vez con más fuerza, más insistencia. Quería que la siguiera. Andrés escudriñó su alrededor. El sendero estaba vacío. Nadie más. Solo él y aquella desconocida de mirada penetrante. Su primer pensamiento fue que el animal tenía hambre y estaba desesperado por un pedazo de comida. Pero algo en la escena no encajaba. No era solo hambre, era una urgencia latente. Se inclinó lentamente, evitando asustarla. ¿Quieres que vaya contigo? La perra titubeó. Su cola permanecía baja, su cuerpo rígido por la incertidumbre, pero no huyó. En cambio, se giró de golpe y comenzó a caminar, volteando cada pocos pasos para comprobar que él la seguía. Andrés tragó saliva. Algo en su interior le gritaba que debía ir. No sabía por qué, pero su instinto le decía que esto era más que un simple encuentro fortuito. «Está bien, pequeña», susurró. «Muéstrame». En cuanto Andrés dio el primer paso, la perra salió disparada. No era un trote juguetón, ni la carrera de un perro emocionado por un paseo. Corría con la urgencia de quien sabe que cada segundo es vital. Sin pensarlo dos veces, Andrés la siguió. Sus zapatillas golpeaban el suelo polvoriento mientras el sendero se estrechaba. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos dorados, y el aire fresco se colaba entre los árboles. Pero su mente estaba en una sola cosa. ¿Qué intentaba mostrarle? A medida que avanzaba tras ella, sentía que algo en su interior le advertía que estaba a punto de descubrir algo que jamás olvidaría. Y en ese instante, ni siquiera imaginaba cuán cerca estaba de una verdad que le helaría la sangre.
El camino se volvía cada vez más angosto, enmarcado por altos árboles que dejaban pasar apenas unos tenues destellos de luz. Pero Andrés no se fijaba en eso. Solo veía a la perra, moviéndose con una determinación inquebrantable. No era un simple perro callejero en busca de comida. Sus patas temblaban con cada zancada. Su cuerpo delgado parecía estar al límite. Y sin embargo, no se detenía. Andrés tragó saliva. Algo no estaba bien. El miedo comenzó a treparle por el pecho. ¡Espera!, intentó llamarla, pero ella ignoró su voz y aceleró. De pronto, el sendero seco se convirtió en barro resbaladizo. Andrés casi cayó cuando una de sus pisadas se hundió en el suelo húmedo, logrando apenas recuperar el equilibrio. Fue entonces cuando lo sintió. El aire había cambiado. Ya no era el aroma fresco del bosque. Ahora flotaba un olor espeso, indescifrable, una mezcla de encierro y algo más profundo. Algo que erizó su piel. El hedor a humedad y descomposición era cada vez más fuerte. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿A dónde lo llevaba esa perra? Tras varios minutos de carrera, ella se detuvo de golpe. Andrés también frenó en seco, con el pecho subiendo y bajando descontroladamente. La perra se quedó inmóvil, con la cabeza baja y las orejas echadas hacia atrás. Frente a ellos, medio oculta por la maleza, se alzaba una cabaña de madera en ruinas. El tejado tenía agujeros, como si el tiempo hubiera devorado su estructura. Las ventanas estaban opacas por la suciedad y la puerta lucía profundas marcas de arañazos. Parecía un lugar olvidado, tragado por el bosque. Andrés trató de recuperar el aliento. «Aquí», susurró. La perra miró la cabaña, luego volvió su mirada hacia él, y entonces emitió un sonido que le atravesó el alma. No fue un ladrido, no fue un gruñido, fue un llanto, un quejido ahogado, largo, desgarrador. Andrés sintió que algo se le atoraba en la garganta. No era miedo lo que lo estremecía, era angustia. La perra avanzó hacia la puerta y comenzó a arañarla con sus patas. No con la fuerza de quien intenta entrar por primera vez, sino con la resignación de quien ha intentado muchas veces sin éxito. Pero ahora Andrés estaba allí. Él podía hacer algo. Él debía hacer algo. Tragó saliva y fijó la vista en la puerta. ¿Qué hay ahí dentro? Sabía que no obtendría respuesta, pero cuando la perra lo miró, lo comprendió. No estaba pidiendo ayuda para ella. Alguien más estaba atrapado allí dentro. Un escalofrío recorrió la espalda de Andrés, pero no dudó. Extendió la mano y empujó la puerta. El sonido de la madera crujiendo fue lo primero que rompió el silencio. Un hedor más fuerte escapó del interior. La mezcla de humedad y desesperación le hizo contener el aliento. Entonces lo vio. Por un segundo su corazón pareció detenerse. En un rincón oscuro de la cabaña, ocultos tras una mesa rota, unos diminutos ojos reflejaron la luz de la entrada. Andrés parpadeó. No era su imaginación. Había movimiento en la penumbra. Cachorros. 3. Tal vez 4. Pequeños, sucios, frágiles. Uno de ellos apenas tenía fuerzas para moverse. Un nudo se formó en su garganta. Era demasiado tarde para dudar. Tenía que hacer algo. Ahora. El aliento se le congeló en la garganta al ver la jaula de acero en el rincón opuesto de la cabaña. Vacía, con rastros de sangre reseca en su interior. Samuel tragó saliva, intentando ignorar el escalofrío que recorría su espalda. Algo terrible había ocurrido en ese sitio, y la perra lo sabía. Había venido en busca de ayuda, porque ya no le quedaban fuerzas. Había luchado hasta el último momento. Sabía que, si no encontraba auxilio ahora, sus cachorros no sobrevivirían. Samuel miró a la perra que se mantenía pegada a él, temblorosa, con la cabeza gacha y una expresión que era puro ruego. Permanecieron así un instante, sin moverse. Entonces, Samuel se inclinó, llenó sus pulmones de aire y pronunció las palabras que marcarían el rumbo de su vida. «No los dejaré aquí». Un gemido escapó de la perra, pero esta vez fue de alivio.
Lo que Samuel aún desconocía era que aquel rescate sería más complicado de lo que podía imaginar, y que lo que estaba a punto de descubrir lo acompañaría por siempre. El ambiente dentro de la vieja cabaña era sofocante, impregnado de humedad y de algo más, algo denso y oscuro que Samuel prefería no identificar. Sus ojos tardaron en adaptarse a la escasa luz, pero entonces los vio. Eran 4. Cachorros diminutos, apenas cubiertos de pelaje, sus cuerpecitos demasiado débiles para moverse. Uno de ellos, el más pequeño, yacía inmóvil. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la piel. Dio un paso dentro de la cabaña y el suelo crujó bajo su peso. Los cachorros no reaccionaron. El agotamiento los había consumido hasta el límite. Y entonces lo vio. Un nudo le apretó el estómago. Había más jaulas. Una de ellas estaba abierta, con la puerta doblada y las bisagras oxidadas. Otras permanecían cerradas, aseguradas con gruesos candados, algunas vacías, pero una contenía un pequeño cuerpo sin vida. El pecho de Samuel se encogió. Apretó los puños, tratando de aplacar el temblor en sus manos. No podía permitirse flaquear. Inspiró profundo y volvió la mirada hacia la perra. Ella seguía inmóvil en el umbral, con el cuerpo tenso y las orejas bajas. Sin embargo, sus ojos no se apartaban de él. ¿Quién pudo hacer esto?, murmuró Samuel, aunque sabía que no obtendría respuesta. La perra bajó la cabeza y se acercó a los cachorros. Con delicadeza infinita, lamió la cabeza del más débil, el que no se movía. Algo se resquebrajó dentro de Samuel. Sabía lo que significaba. Era demasiado tarde para uno de ellos, pero no para los otros 3, no para ella, y no iba a dejarlos morir aquí, no después de todo lo que ella había hecho para llegar hasta él, no después de haberlo encontrado. Samuel actuó sin dudar, se quitó la chaqueta y con infinita suavidad envolvió a los 3 cachorros que aún respiraban. Eran tan pequeños, tan frágiles. La perra gimoteó cuando los tomó en brazos. «Voy a sacarlos de aquí», le prometió. Ella no vaciló. Se pegó a él, caminando a su lado como si comprendiera que esa era su última oportunidad. Samuel abandonó la cabaña con los cachorros en brazos, la mente atiborrada de preguntas. ¿Quién los había dejado allí? ¿Por qué las jaulas? ¿Por qué uno de los pequeños había muerto en una de ellas? No tenía respuestas. Tampoco tiempo para buscarlas. Lo único que importaba era salvarlos. El camino de regreso resultó más arduo. Samuel sentía el peso de los cachorros, a pesar de que eran livianos como plumas. La perra trotaba a su lado, jadeante, pero decidida. Sabía que su familia estaba en peligro. Confiaba en Samuel. Lo veía en cada mirada que le lanzaba, en la manera en que no se separaba de él ni un segundo. Esa perra había atravesado el infierno. Y ahora depositaba en Samuel la última pizca de esperanza que le quedaba. El sendero terroso se convirtió en un camino empedrado. A lo lejos, las primeras casas del pueblo emergieron en la bruma del amanecer. Samuel aceleró el paso, sintiendo su corazón repiquetear con urgencia. No podía permitirse llegar tarde. Cuando finalmente alcanzó el pueblo, no perdió un solo instante. Cruzó la plaza central a paso firme, ignorando las miradas curiosas de los aldeanos. No podía detenerse a dar explicaciones. Solo tenía un objetivo en mente: la clínica veterinaria. Al cruzar la puerta con los cachorros en brazos, empujó con el hombro. Su voz resonó con urgencia en la sala. «Necesito ayuda. Una veterinaria». Una mujer de mediana edad con el cabello recogido en un moño apretado, levantó la vista de inmediato. Al ver lo que Samuel cargaba, sus ojos se agrandaron en shock. «¡Santo cielo!», murmuró mientras se apresuraba hacia él. Samuel depositó con cuidado a los cachorros sobre la mesa de consulta. La perra lo siguió de inmediato, apoyando sus patas delanteras en el borde, jadeante, sin querer separarse de ellos. «Los encontré en una cabaña abandonada», explicó Samuel, su respiración entrecortada. «No sé cuánto tiempo han estado ahí, pero apenas tienen fuerzas». La veterinaria no perdió ni un segundo. Con manos firmes y experimentadas, comenzó a examinar a cada uno.
Su expresión se volvía más grave con cada segundo que pasaba. «Están gravemente deshidratados y desnutridos», susurró finalmente. El estómago de Samuel se encogió. ¿Van a sobrevivir? La falta de una respuesta inmediata lo alarmó más que cualquier palabra. Miró a la perra, que también aguardaba con los ojos fijos en la veterinaria. Su mirada reflejaba miedo, pero también esperanza. Cuando terminó de examinar a los cachorros, la veterinaria exhaló despacio. «Seré honesta contigo», dijo con seriedad. «Están en estado crítico. No puedo garantizar que todos lo logren». Samuel sintió un peso en el pecho, pero entonces la mujer miró a la perra. «Pero ella los ha mantenido con vida hasta ahora, y eso significa que todavía hay esperanza». Samuel cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, su expresión estaba cargada de determinación. Se inclinó ligeramente hacia la perra. «Vamos a pelear por ellos, ¿de acuerdo? No nos rendiremos». La perra alzó la cabeza. Avanzó con lentitud y apoyó su hocico en la palma de él. Samuel contuvo el aliento. Era la primera vez que ella lo tocaba voluntariamente. Era su manera de decir que confiaba en él, que estaban juntos en esto, que ya no estaba sola. Y en ese instante, Samuel hizo una promesa. No importaría lo que pasara, no los abandonaría, nunca. Lo que no sabía era que esta sería solo la primera batalla. El aire en la clínica era denso. Solo se oía el pitido de los monitores y el goteo del suero intravenoso. Samuel no se movía de su sitio. Los 3 cachorros estaban arropados en una manta térmica, conectados a pequeños tubos que les suministraban líquidos, tan frágiles que parecía que un solo soplo podría romperlos. La madre, un pastor belga, no les quitaba la vista de encima. Estaba tumbada junto a la mesa de consulta, con la cabeza apoyada, observándolos en silencio absoluto. Su cuerpo temblaba, pero no de frío. Era miedo, miedo a perderlos, miedo a que todo por lo que había luchado se desvaneciera. Samuel también sentía esa angustia pesando sobre él. La veterinaria continuaba con su labor incansable, vigilando signos vitales, ajustando medicamentos, asegurándose de que no se desplomaran más de lo que ya estaban. Pero la palabra estable era un consuelo frágil, porque todavía podían perderlos, y pensar en que aquella madre pudiera quedarse sin sus pequeños, después de tanto luchar, le revolvía el alma. Number No lo permitiría. Samuel miró el reloj. Las agujas parecían moverse con lentitud insoportable. Cada minuto sin una pérdida era una victoria pequeña. Pero el más frágil de los 3, el más pequeño, apenas reaccionaba. Su respiración era tan leve que Samuel tuvo que acercarse para sentir su diminuto pecho subir y bajar. La veterinaria frunció el ceño. «Este pequeño es el más crítico». Samuel apretó los puños. «Dime qué hacer». La veterinaria lo miró fijamente. «Lo estamos haciendo». «Pero depende de él». Samuel sintió un nudo en la garganta. Number No podía aceptar eso. Se inclinó sobre la manta térmica y, con la máxima suavidad, pasó los dedos por la cabeza del cachorro. «Vamos, pequeño. Aguanta un poco más». La loba siberiana alzó la cabeza. Sus ojos reflejaban una súplica muda, mientras un leve gemido escapaba de su hocico. Parecía entender cada palabra que Tomás pronunciaba, como si ella también implorara un milagro. El tiempo se estiraba, cada segundo una eternidad. Cada sonido dentro de la clínica veterinaria hacía que Tomás se estremeciera. Pero en un instante, el más pequeño de los cachorros dejó de moverse. El corazón de Tomás se encogió. Number, su mente gritó. El dolor le oprimió el pecho. La veterinaria se apresuró hacia la camilla. Tomás sintió como el tiempo se ralentizaba, mientras ella examinaba al diminuto ser, posando su mano con delicadeza sobre su frágil pecho. El silencio se volvió insoportable. Solo un pensamiento resonaba en la mente de Tomás. No puede morir. No puede ser. La madre emitió un quejido desgarrador, tratando de acercarse. La veterinaria no vaciló. Inició maniobras para revivir al cachorro. 1, 2,
3 presiones sobre su diminuto cuerpo. Nada. 4, 5. Tomás contuvo el aliento. 6, 7. Y entonces un soplo de aire. Débil, casi imperceptible, pero suficiente. El cachorro aún estaba con vida. Tomás exhaló de golpe, su pecho liberando la angustia acumulada. La loba siberiana lamió con ternura el diminuto rostro de su cría, como susurrándole que no se rindiera, que luchara. Tomás, con la respiración entrecortada, sintió la humedad en sus mejillas. No podía perderlos. La veterinaria se enderezó, su mirada grave. Van a necesitar atención constante. Tomás asintió sin dudar. Dime qué hacer. Ella suspiró. Aún no puedo garantizar que sobrevivirán, pero si lo logran, necesitarán un hogar. Tomás guardó silencio. Sus ojos se posaron en la madre y sus crías. La loba siberiana lo observaba también. Esta vez no había miedo en su mirada, solo esperanza. Algo en el pecho de Tomás se agitó. Esa perra no había confiado en nadie en mucho tiempo. Hasta ahora, ella lo había elegido, y ahora él tenía la oportunidad de hacer lo mismo. Sin vacilación, levantó la vista hacia la veterinaria y con una certeza irrefutable dijo: «Me los llevo a casa». La clínica volvió a sumirse en el silencio. Tomás no podía dejarlos solos. No ahora. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared mientras observaba a la loba siberiana. Ella, por primera vez en días, dormía acurrucada junto a sus bebés. Uno de los pequeños gimió en sueños, y ella lo envolvió con su cuerpo protectoramente. Tomás sintió algo cálido expandirse en su pecho. Algo en él había cambiado. Mañana iniciarían un nuevo camino juntos. No sería fácil, pero nada que realmente valiera la pena lo era. Lo único que importaba ahora era que nunca más serían separados. El amanecer filtró su luz dorada por la ventana de la clínica cuando Tomás despertó de golpe. Por un instante, no supo dónde estaba. Entonces sintió un peso cálido contra su pierna. La loba siberiana descansaba a su lado, no en la manta preparada para ella, ni en un rincón apartado, sino junto a él. Una oleada de emoción lo recorrió. Durante horas ella había permanecido alerta, en tensión, como si temiera que le arrebataran a sus bebés. Pero ahora, por primera vez, estaba en paz. Por primera vez, se sentía segura. Y eso significaba más que cualquier palabra. Tomás no quiso moverse. No quería interrumpir aquel momento. Pero entonces, un sonido sutil quebró la quietud. Un gemido. Uno de los cachorros se movía. Se incorporó con cuidado, acercándose a la mesa de consulta donde los 3 pequeños seguían envueltos en mantas térmicas. Algo era distinto. Sus diminutos cuerpos, antes inertes, ahora temblaban con sutiles espasmos. Sus patitas se agitaban levemente. Tomás contuvo el aliento. «Vamos, pequeños, sigan luchando». Y entonces ocurrió algo asombroso. Uno de los cachorros abrió los ojos. Por un instante, solo un parpadeo fugaz. Pero cuando su diminuta mirada se fijó en Tomás, algo dentro de él se quebró por completo. No solo estaban vivos, estaban regresando a la vida. Lucas sintió un ardor en la garganta conteniendo la emoción. Lo habían logrado. Horas más tarde, sostenía con delicadeza una caja donde 3 diminutos cachorros dormían, envueltos en suaves mantas recién lavadas. A su lado, una labradora de pelaje dorado no se alejaba ni un instante. Sus ojos aún reflejaban incertidumbre, como si temiera que la felicidad fuera efímera, que el mundo volviera a arrebatárselo todo. Lucas entendía esa sensación. La vida le había enseñado a esta perra que lo bueno nunca dura. Pero él estaba dispuesto a cambiar su destino. No los dejaría solos. El auto se detuvo frente a la casa de Lucas. No era una mansión, pero sí un hogar. Una acogedora cabaña con un jardín rodeado por una cerca de madera. Un sitio modesto, pero lleno de calidez. Por primera vez, aquella familia tenía un lugar al que llamar suyo. Lucas abrió la puerta. La labradora no se movió al instante. Sus ojos recorrieron el jardín, la fachada, el cielo abierto. En su mente, las puertas siempre significaban peligro, las casas, encierro.
Los humanos, traición. Pero Lucas quería enseñarle que, esta vez, era diferente. Ven, preciosa, ahora este es tu hogar. Ella lo miró largo rato, como si estuviera librando una batalla interna. Luego, con cautela, avanzó un paso, y otro. Cruzó la entrada por su cuenta. Lucas esbozó una sonrisa y no dijo nada más. Depositó con cuidado la caja en el suelo y se sentó en el sofá, dejándole espacio. Era su decisión qué hacer a continuación. La perra se acercó a sus cachorros, olisqueándolos con ternura. Les dio un pequeño lametón en la frente y luego, con un brillo distinto en la mirada, dirigió sus ojos hacia Lucas. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Con pasos lentos, se aproximó a él y por primera vez se acurrucó a su lado. Buscó su calor. Lucas permaneció quieto, dándole tiempo para procesarlo. No quería forzar nada. Ella tenía que sentirlo por sí misma. Un largo silencio los envolvió, hasta que la perra dejó escapar un suspiro profundo, como si después de tanto sufrimiento, al fin pudiera relajarse. Con un gesto delicado, Lucas pasó su mano por su lomo. Bienvenida a casa. Pasó el resto del día preparando un rincón especial, una cama improvisada con mantas mullidas, un cuenco con agua fresca, un plato con comida nutritiva. No era un lujo, pero sí lo que realmente necesitaban. La labradora se mantuvo junto a sus pequeños, observándolos con devoción, asegurándose de que cada uno estuviera bien. Pero al caer la noche, ocurrió algo que Lucas no esperaba. Ella se puso de pie y caminó hasta él, deteniéndose justo enfrente. Lucas contuvo el aliento. No quería asustarla. No quería romper ese frágil momento. Y entonces, con una suavidad que lo dejó sin palabras, ella apoyó la cabeza sobre su regazo. Por voluntad propia, un nudo se formó en su garganta. No era solo un gesto, era una muestra de fe, era confianza. Después de tanto tiempo, después de tanto miedo, ella estaba eligiendo creer en un humano. Lucas cerró los ojos por un instante, asimilando el momento. Te lo prometo, nunca estarás sola otra vez. Ella suspiró como si comprendiera cada palabra. Cerró los ojos también, y en ese instante, Lucas entendió que todo el esfuerzo, todas las dificultades, habían valido la pena. No importaban los sacrificios, porque había logrado salvar a una familia. Y de alguna manera ellos también lo habían salvado a él. Desde ese día, nunca más se separarían. El amanecer tiñó de tonos dorados la pequeña cabaña. Lucas despertó lentamente, sintiendo una calidez reconfortante sobre sus piernas. Al abrir los ojos, su pecho se estremeció. La labradora seguía allí, con la cabeza apoyada en su regazo. No se había movido en toda la noche. Un torrente de emociones lo recorrió. Ella había decidido quedarse. Después de todo el dolor, después de todo el miedo, había encontrado su lugar. Lucas deslizó los dedos por su lomo con ternura. Ella abrió los ojos y lo miró fijamente. Luego, su cola se movió apenas, con una leve sacudida, un gesto mínimo, pero para Lucas, la prueba más grande de confianza que podía recibir. «Buenos días, pequeña», murmuró con voz entrecortada, sintiendo un nudo en la garganta. Ella exhaló suavemente, estiró su cuerpo con lentitud y se puso de pie. Sin embargo, en lugar de alejarse, permaneció cerca de él. Ya no estaba aterrorizada, ya no dudaba. Por primera vez en quién sabe cuánto, sentía que pertenecía a un hogar. Los días siguientes fueron un periodo de adaptación para todos. Samuel se encargó de cuidar a los cachorros, asegurándose de que cada uno recibiera la nutrición adecuada para que sus pequeños cuerpos frágiles fueran ganando fortaleza con el tiempo. La madre labrador jamás se apartaba de ellos. Incluso cuando Samuel intentaba asear el espacio, ella no dejaba de seguir cada uno de sus movimientos con los ojos, como si temiera que él también pudiera desvanecerse. Samuel comprendía ese temor, porque perder lo que más se ama es un dolor que no desaparece de la noche a la mañana. Así que no la presionó. Cada jornada era una oportunidad para demostrarle que estaba a salvo.
que él no la abandonaría, que no le fallaría. Y con el paso de los días, ella comenzó a confiar. Una tarde, Samuel decidió que era momento de intentarlo. Con sumo cuidado, abrió la puerta que daba al jardín trasero. Era un espacio amplio, cubierto por césped y delimitado por una valla de madera alta, un lugar protegido. Pero la madre labrador no lo veía de ese modo. Desde el umbral, se quedó quieta. Sus patas temblaban. Su mirada recorría cada rincón, cada sombra, escrutándolo todo con cautela. Samuel no la apresuró. Simplemente avanzó hasta el centro del jardín y se sentó en la hierba. Esperó. No la llamó. No la miró directamente. Solo le dio el tiempo necesario para decidir. Los segundos se transformaron en minutos, pero entonces un paso, luego otro. La perra comenzó a moverse con lentitud. Con cada centímetro que avanzaba parecía más frágil, más pequeña, pero no se detuvo. Y cuando finalmente llegó a su lado, ocurrió algo inesperado. Por primera vez, elevó la vista hacia el cielo. No con angustia, no con incertidumbre, sino con curiosidad. Samuel sintió su pecho apretarse. Bienvenida de nuevo al mundo, pequeña. Ella lo miró y esta vez su cola se movió con mayor energía. Las semanas transcurrieron y la madre labrador se transformó en otra. Recuperó peso. Su pelaje recobró su brillo. Su mirada dejó de reflejar terror. Los cachorros crecieron fuertes. Correteaban por la casa, jugaban con Samuel y en ocasiones mordisqueaban sus zapatillas hasta hacerlo reír. Era una vida que parecía extraída de un sueño, pero los ecos del pasado aún la acechaban. Algunas noches Samuel despertaba al escuchar lamentos. Se levantaba y la encontraba junto a la ventana, contemplando la oscuridad. Su cuerpo rígido, su respiración alterada, como si aún esperara que alguien viniera por ellos. Samuel se acercaba con suavidad. Se sentaba junto a ella y, sin pronunciar palabra, pasaba su mano con delicadeza sobre su lomo. Ella siempre terminaba apoyando su cabeza en él. Y así pasaban la noche. Dos almas que sanaban juntas, luchando contra los recuerdos. Pero el destino aún les tenía una última prueba. Y esta vez no habría advertencias. Una tarde, mientras Samuel jugaba con los cachorros en el jardín, el sonido de un motor interrumpió la calma. No era habitual. Vivía en un sitio apartado. Rara vez alguien pasaba por allí. Samuel se incorporó con cautela. A través de la ventana vio un automóvil oscuro estacionarse. Dos hombres descendieron. Eran extraños para él, pero no para la madre labrador. Ella se quedó petrificada. Sus ojos se agrandaron. Sus orejas se pegaron a su cabeza. Y entonces Samuel comprendió. No eran desconocidos para ella. Eran los que la habían dejado atrás. El corazón de Samuel se aceleró. La perra comenzó a temblar, pero esta vez no era miedo, era furia. Y en su mirada, Samuel vio algo que nunca antes había notado: resolución. Porque ahora tenía algo que defender. El sonido del motor apagándose frente a la casa rompió la serenidad que había envuelto la nueva vida de Samuel y su familia. Los hombres bajaron del vehículo con pasos seguros y miradas gélidas. Samuel los observó desde la ventana, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. No los conocía, pero la madre labrador sí. Su cuerpo se tensó por completo. Su aliento era entrecortado. Sus pupilas se oscurecieron con un pavor que Samuel jamás había presenciado en ella. Por un instante creyó que el miedo la dominaría y echaría a correr. Pero no ocurrió. No esta vez, porque ahora tenía algo más grande que su propio temor. Sus crías, su hogar, su nueva familia. Fue entonces cuando Samuel lo comprendió. Aquella no era la misma perra vencida que había encontrado semanas atrás. Ahora era una madre, una luchadora, y no permitiría que le hicieran daño de nuevo. Samuel abrió la puerta antes de que los hombres pudieran alcanzarla. No tenía un plan, pero sí una certeza. Nadie tocaría a la perra ni a sus cachorros. Los desconocidos se detuvieron en la entrada. Uno de ellos, alto y con el cabello al ras,
Sonrió con desdén mientras metía las manos en los bolsillos. Linda casa. Sabes que tienes algo que nos pertenece. La furia recorrió la sangre de Samuel. Aquí no hay nada que les pertenezca. El otro sujeto, más bajo y con una chaqueta de cuero desgastada, resopló. No te lo tomes a mal, solo venimos por la perra. Samuel avanzó un paso. Ella no irá a ninguna parte. Los hombres se miraron con burla. No es tu decisión. Samuel cerró los puños. Quería golpearlos. Quería gritarles que eran escoria por lo que habían hecho. Pero eso no cambiaría nada. Esto no era sobre él. Se trataba de ella. Fue entonces cuando la perra mestiza apareció a su lado. Los intrusos guardaron silencio al verla. Su postura no reflejaba temor. No tenía la cabeza gacha ni la cola recogida. No era la misma que habían dejado atrás. Era otra. Sus ojos eran fuego. Su cuerpo, antes frágil, ahora irradiaba fortaleza. Los hombres, sin darse cuenta, dieron un paso atrás. Ella los miró directo a los ojos, sin titubear, y entonces ladró. Un sonido profundo, firme, lleno de determinación. Samuel jamás había escuchado algo así. Era un rugido de advertencia, un grito de libertad. Dentro de la casa, los cachorros gimotearon. Samuel sintió un nudo en el pecho. Aquella perra había sido maltratada, traicionada, desechada, pero jamás derrotada. Y ahora estaba dejando claro que nunca volvería a ser de ellos. Los hombres lo entendieron. Se miraron sabiendo que su control sobre ella había terminado. El más bajo apretó la mandíbula y escupió al suelo. Perra maldita. Su compañero lo sujetó del brazo. Vámonos. No vale la pena. Samuel no respondió. Solo los observó marcharse. La perra los vio desaparecer también, sin moverse, sin esconderse. Se quedó firme, con la cabeza en alto hasta que el coche se perdió en el horizonte. Y entonces exhaló, como si con ese aliento expulsara todo el miedo. Como si por fin soltara el pasado. Samuel sintió un ardor en los ojos. Se arrodilló junto a ella y apoyó su mano en su lomo. Se acabó, chica. Nunca más. Ella lo miró y, por primera vez, su lengua cálida rozó su mano. Su manera de decirle gracias. Su manera de decirle que confiaba en él. Su manera de decirle que, al fin, estaba en casa. Esa noche, Samuel encendió la chimenea. Los cachorros dormían plácidos, acurrucados unos contra otros. La perra se tumbó junto a ellos, en paz. Samuel se sentó en el suelo a su lado, contemplándola con una sonrisa. ¿Sabes? Es hora de darte un nombre. Ella levantó la cabeza, sus orejas atentas a su voz. Samuel meditó. Quería un nombre que reflejara su espíritu, algo que honrara su lucha. Te llamaré Estrella. Las llamas danzaban en sus ojos oscuros. Samuel contuvo la respiración al notar su reacción. Ella parpadeó lentamente, y entonces, por primera vez, movió la cola con genuina alegría. Samuel rió conmovido. ¿Te gusta, Estrella? Ella se acercó y apoyó su cabeza en su pierna. Samuel sintió algo nuevo en su interior. Pertenencia. Familia. Se inclinó y besó su frente con ternura. Bienvenida a tu nueva vida, Estrella. Y esta vez será para siempre. Si esta historia te conmovió, recuerda, los perros jamás nos abandonan, pero demasiadas veces los humanos los abandonamos a ellos. Estrella luchó por su vida, por sus crías, por un hogar, y al final encontró el amor que siempre mereció. Suscríbete al canal para más relatos que inspiran. Dale like si crees que todos los perros merecen un hogar. Comparte esta historia con alguien que necesita recordar que el amor y la compasión pueden salvar vidas, porque al final no son ellos quienes necesitan un héroe, somos nosotros quienes debemos aprender de ellos. Gracias por ser parte de esta historia inolvidable.